es importante que haya esa decisión, ¿no?, de querer seguir a Jesús. Quizá lo que en ese momento uno entienda, ¿no?, por seguir a Jesús, porque entiendo que, o por lo menos en mi propia experiencia, a medida que he ido creciendo, he visto que seguir a Jesús implicaba más cosas o cosas diferentes, ¿no? Cuando tenía 15 años, 16 años, que tuve esas primeras experiencias, para mí que era seguir a Jesús era pues alejarme de los pecados que a lo mejor conocía y poco más, ¿no? Pero luego vas viendo que hay mucho más en eso, ¿no? Y no sé si aquí tiene sentido que aquí entra lo que hablaste en el anterior capítulo, José, del discipulado. ¿Es aquí donde entra el discipulado? Sí, podría entrar, sí. O sea, digamos que esa primera decisión de seguir a Jesús inicia, ¿no?, el proceso de discipulado. Sí. Yo creo que es importante entender que la Biblia dice también que la fe viene de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no es tanto, yo creo que la fe es un mensaje, porque en el inicio del cristianismo lo que hay es una narración, siempre hay una narración al principio, ¿no? Entonces, esa narración se va repitiendo de generación en generación y es lo que la Iglesia transmite, o debería transmitir. Entonces, no es tanto. Por supuesto que en la conversión hay, digamos, una parte personal, que es de lo que estamos hablando, y subjetiva, ¿vale? Pero después hay otra parte que te es transmitida por una comunidad, que es la Iglesia. Es decir, no es solo un proceso individual, es decir, a ti se te dice lo que tienes que hacer. A los primeros cristianos se les decía lo que tenían que hacer, ¿eh? Jesús les dice, bueno, venid y veréis, ¿vale? Entonces, tú le sigues y tú vas viendo, se te va instruyendo. No es algo que tú tengas que decidir por ti mismo y buscarte la vida. Es decir, cuando la gente tiene que buscarse la vida y a la gente no se le dice claramente qué es lo que tiene que hacer desde el principio, es que hay algo que falla en la transmisión. Algo está fallando. Por eso digo que la Iglesia, la tarea de la Iglesia sobre todo, es transmitir eso. Y si la gente no lo tiene claro desde el principio, es que la Iglesia en algún modo estamos fallando en esa transmisión. Porque no es que tú tienes que buscarte la vida y decir, bueno, y ahora, madre mía, vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se va Jesús? Pues voy a ver, ¿no? No. Eso debería decírsete. Ya. O sea, un niño, por ejemplo, que va al colegio no dice, vale, he decidido ir al colegio y ahora a ver, ¿qué estudio, no? Porque claro, con 8 años, pues, no sé, pues, algo de matemáticas tendré que estudiar. Voy a decidir mi plan de estudios, ¿no? Claro, sí, voy a decidir mi plan de estudios. O sea, tú vas y ya te dicen lo que tienes que estudiar. Esto debería ser algo parecido. Pero sin embargo, la experiencia, por lo menos yo conozco muchas experiencias de iglesia, que la gente tiene esa experiencia e incluso toma esa decisión de querer tomarse las cosas de Dios en serio, de querer tener de referencia a Jesús en su vida. Y sin embargo, pues andan más perdidos que un pulpo en un garaje, ¿no? Como se dice. Sí. Eso entonces dices que no debería ser así. Yo creo que es obvio que no debería ser así. Es decir, la Iglesia no está para que la gente esté más perdida como un pulpo en un garaje. Está para guiar a la gente a Jesús. Es su función primordial, ¿no? Es decir, Jesús cuando se despide de los discípulos les dice, id, a su vez les dice, id y haced discípulos de todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo os he mandado, ¿no? Los que crean se salvarán, los que no crean, tal. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Esa es la función de la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene que hacer eso, hacer discípulos y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Decirle a la gente cómo se sigue a Jesús, cómo se convierte y lo que pasa después. Cuando la Iglesia no quiere o no puede o ha creado un tipo de estructuras que no potencian eso, entonces eso hay que cambiarlo. Porque esa es la función principal de la Iglesia, ¿vale? Y dentro de ese proceso de discipulado, de ese que alguien, una comunidad te coja, ¿no?, y te diga cómo se crece en ese seguimiento de Jesús, ¿qué cosas son esenciales dentro de ese discipulado? ¿Cuáles serían las cosas importantes que hay que vivir dentro de ese discipulado? Bueno, yo creo que es lo fundamental, es decir, lo que sabemos todos. Tú tienes que aprender, en primer lugar, a tener una relación con Jesús. En segundo lugar, tienes que aprender a vivir como Jesús decía que había que vivir. Es decir, hay un estilo de vida, es decir, primero hay una piedad y una devoción, pero después también hay una ética y una moral, ¿no? Luego hay una forma de comportarse con los demás. Esas son cosas que la comunidad, en las cuales, y son cosas muy prácticas y no son cosas nada teóricas. Es decir, no se trata de conocimientos teóricos, son competencias. Son competencias que tú tienes que enseñar a la persona. Es decir, el enfoque de Jesús, que además, ahora bueno, ya lleva muchos años estando de moda, es un enfoque competencial. Es un cómo relacionarte con Dios, cómo relacionarte con los demás, cómo relacionarte contigo mismo y con las circunstancias de tu vida.
Es fácil. No es nada complicado. Y entonces, si es tan fácil, ¿por qué la Iglesia no lo está haciendo? Porque tú le hablas a una persona de discipulado y se te queda mirando ahí con cara de ¿qué me estás Esa es una contando? pregunta muy buena. Yo le he dado muchísimas vueltas a eso, muchísimas vueltas. A ver, yo creo que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Yo creo que la Iglesia en momentos determinados optó por otro tipo de pedagogía, sobre todo por una pedagogía de la práctica, ¿no? Es decir, tú sobre todo, mira, lo que tienes que hacer es practicar ciertas cosas, ¿no? Y diseñó un itinerario. Es decir, la Iglesia, yo creo que en un momento determinado o ciertas autoridades de la Iglesia llegaron a la conclusión de que lo mejor era empezar un itinerario que, es decir, tú ya naces cristiano porque se te bautiza nada más nacer. Y porque tus padres son cristianos. Y porque tus padres son cristianos, luego eso ya lo damos por garantizado. Entonces, a partir de ahí, tú lo que tienes que hacer es un proceso de prácticas que te va a llevar a la tumba. No el proceso, sino que te va a acompañar hasta la tumba, quiero decir. Vale. ¿No? Pues tú naces, te bautizan, luego entras en la iniciación de los sacramentos de la Iglesia, pues primero con la reconciliación, después con la primera comunión, después haces la confirmación, después eliges tu vocación en el matrimonio o en la vida. Si eres varón, puedes elegir el sacramento del orden o entrar en la vida consagrada. Y eso son como etapas que van acompañando tu ser cristiano. ¿Cuál es el fallo? Bueno, pues que estas cosas de por sí no te hacen cristiano. Yeah. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues porque la historia lo demuestra. La historia nos demuestra civilizaciones que han cumplido esto a rajatabla. Por ejemplo, en la Edad Media todo el mundo cumplía esto a rajatabla, o en la Edad Moderna. Pero es evidente que era gente no convertida. O sea, que tenían una práctica, tenían incluso un rezar oraciones y un elegir, pero no había una realidad en tu vida, ¿no? De seguir a Claro, Jesús. había algo ahí que no estaba bien. Algo ahí como que se había perdido, que se había desviado, ¿no? Desde el momento en el que tú ves que ciertas prácticas eran compatibles con otras prácticas, ¿no? Que no eran tan cristianas, te das cuenta de que algo ahí no iba, de que algo no estaba bien en esa forma de plantear el asunto. Por ejemplo, San Bernardo, que es un místico, pero tiene frases que te llaman profundamente la atención, como decir, por ejemplo, no, si matas a un musulmán, ¿no? Eso no es un crimen, porque matas a un malvado, entonces no sería un homicidio, sería un malicidio, dice él. Yeah. Yo digo, bueno, tú puedes entender la mentalidad de la Edad Media que no era como la de ahora, pero en el sustrato cristiano, yo no creo que tú puedas decir eso estando en la plenitud del espíritu. Yeah. No sé cómo decir. Sí. Yo no creo que San Francisco, por ejemplo, que es un poco posterior a San Bernardo, hubiera podido decir eso. Entonces, ahí algo no se enseñaba bien. En fin, no sé. Es una opinión muy personal. Yo también pienso, Josué, que en la sociedad que vivimos hoy en día, yo creo que es difícil recuperar, digamos, lo que es los procesos de discipulado, porque a la gente muchas veces no le interesa que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Prefiere vivir un cristianismo barato, entre comillas, que tener que hacer el esfuerzo, digamos, de someterse a lo que otra persona le diga. Entonces, yo pienso, ¿no?, que también no todo el mundo está preparado para recibir ese discipulado, porque tiene que también ser una decisión el querer ser discipulado. Sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, a ver, eso no ha sido popular nunca. Es decir, lo que Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías y ibas a hacer lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo, será otro quien te ciña y te diga lo que tienes que hacer. Eso nunca le ha gustado a nadie, porque eso va en contra de la naturaleza humana. Pero es verdad que si eso nunca ha sido popular, hoy es todavía menos popular. Entonces, predicar el Evangelio hoy, y sobre todo desde esta perspectiva de lo que podríamos llamar un evangelio radical, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que el evangelio es radical. Bueno, pues si el evangelio es radical, ¿por qué no lo vives radicalmente? Porque cuesta, vale. Pero entonces hay una contradicción, ¿no? Eso pasa. Yo sé que hoy no son buenos
buenos días para predicar el Evangelio, ¿no? Sí, yo Que estaba no es pensando- muy popular, eso está claro. Estaba Sí, pensando sí. que con esto que decías, quizá hay gente que le puede sonar como muy mal o muy feo esto de te vas a un sitio y te dicen lo que tienes que hacer. Pero claro, es porque creo que ahí falta, ¿no?, la idea de vas a un sitio en el que te fías, en el que confías de esa gente, ¿no?, en el que realmente piensas que Dios te habla a través de ellos, ¿no?, de esa comunidad, ese grupo en el que tú acabes, ¿no? Y porque te fías de ellos, te fías en que lo que te dicen te lleva a Dios, ¿no? O sea, que mucha gente lo puede ver como, no, me dicen lo que tienen que hacer, pero no, es que hay que Si verlo lo ves desde... en la vida de otros. Exacto. Y que esa gente al final te quiere y quiere tu bien, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que sí que, yo quiero, ¿no?, que me digan lo que tengo que hacer si realmente me quieren y me guían hacia Dios, ¿no? Pero no es la gente, es el propio Jesús. O sea, vende todo lo que tienes y das a los pobres y después ven y sígueme. Si eso no es decir lo que tienes que hacer, Sí, sí, sí. anda, eso es muy fuerte, ¿no? Cuando la gente dice, es que, yo lo he escuchado muchas veces, dice, es que tu planteamiento es radical. Y digo, ¿y el planteamiento de Jesús cómo es? Digo, porque ya no es ni el mío ni el tuyo. Tú lees el Evangelio y de ahí qué sacas. O sea, Jesús no le dice al joven rico, bueno, hombre, tú algo, ven a sí, escucharme eso. de vez en cuando, poco a poco, ¿no? A medida de tu Mira que puedas. Nos vamos Sí. conociendo. En tu proceso de maduración psicoafectivo, ¿no? Tú vas viendo, ya nos vamos viendo de vez en cuando, yo te sigo, Sí, sí. pero no es así, ¿no? Y con los otros discípulos, pues tampoco. O sea, no, ven y sígueme, ¿no? O no, déjame primero enterrar a mi padre. No, ni siquiera eso. Es decir, eso es incluso provocativo, porque el enterrar al padre era el deber más sagrado que tenían los judíos. Un judío que no enterrara a su padre era lo peor, ¿no? Es decir, es incluso una petición provocativa por parte de Jesús. No, es que ni siquiera lo más sagrado es más importante que seguirme a mí. Entonces, no es que yo plantee el Evangelio de una manera radical, es que el Evangelio es así. Yeah. Luego, es obvio que Dios no te va a pedir normalmente que que vendas todos tus bienes o que dejes todo y le sigas. A veces sí, a veces sí. Pero bueno, normalmente no va a ser así. Pero esa es la actitud que tiene que estar en el fondo. Claro. Es decir, esto no se negocia, esto es radical. Y ya está. ¿Y por qué es tan importante, crees tú, en esta dimensión del discipulado, ¿no?, de esa relación con Dios? ¿Por qué es tan importante esto de ponerlo en primer lugar, ¿no? ¿Por qué esta insistencia de Jesús en frases tan radicales como la que has dicho, de no entierres a tu padre y sígueme a mí antes, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Pues ahí está. ¿Por qué está puesto en primer lugar? Cuando el joven rico decía, el pobre, que había cumplido todos los mandamientos desde pequeño, era mentira. No había cumplido ni siquiera el primero. Ya. Porque no era capaz de hacer eso. Es decir, si hubiera amado a Dios sobre todas las cosas, habría vendido todo y habría seguido a Jesús y habríamos sabido cómo se llamaba. Ya. Pero no fue el caso. En realidad no cumplía ni el primero de los mandamientos. Y es un poco lo que quizá Jesús le quiere hacer ver. Dice el Evangelio que Jesús le miró con amor, no le miró con mala uva, ¿no? Es decir, a Jesús le cayó bien. Pero Jesús quiere hacerle un favor y quiere ponerle en la realidad en la que está. Es decir, no, chaval, no, tú no cumples todos los mandamientos desde pequeño. En realidad no cumples ni el primero. Y te lo voy a demostrar, mira. Entonces, esa es la cuestión. O sea, yo creo que es importante. Si no eres capaz o no quieres o no te da la gana, no pasa nada. O sea, Jesús siempre te va a estar esperando. Lo que es importante es que sepas dónde estás y que no digas que eres cristiano si en el fondo de tu corazón sabes que no lo eres. Y yo creo que esa es la cuestión. No es tan difícil de entender. Para alguien que acaba de tener una experiencia y que ha decidido que quiere seguir a Jesús, ¿qué recomendaciones le darías para esta dimensión del discipulado, ¿no?, de tener una relación con Dios? ¿Cómo se tiene una relación con Dios buena, sana? A mí me contaron de un obispo que decía, cuando le hacen esa misma pregunta, 3 cosas. Aprende a hacer oración todos los días, vete a misa una vez a la semana, búscate una comunidad. Me parece, no tengo más que añadir. Eso sería lo esencial, ¿no? Me parece un consejo buenísimo, sí. Y en esa oración de todos los días, es importante que sea todos los días, ¿no? ¿Tú crees que sea diaria? Es importante. Sí. ¿Cómo empieza alguien que acaba de tener esa experiencia, que está buscando más, pero y sabe a lo mejor las oraciones formales, sabe el Padre Nuestro, sabe rezar el rosario,
pero nunca se ha puesto a hacer una oración personal de tú a tú, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a esa persona? Pues nada, que hiciera la prueba que todos hemos tenido que hacer alguna vez. Te sientas en un lugar en el que no haya nadie, pues en un cuarto de baño, tu habitación o donde sea, y hablas. Hablas a un Dios que supuestamente te escucha. Aunque te parezca que hablas a las paredes, tú hablas. Puedes hablar en voz alta, si no te oye nadie. Y ya está, no vas a escuchar nada, normalmente no vas a escuchar una respuesta, pero tú perseveras haciendo eso, ¿no? Y le cuentas a Dios lo que quieras contarle. Y poco a poco, si perseveras, y lo haces un día y otro día y otro día, esto es como los abdominales. Los abdominales hay que hacerlos todos los días, ¿no? Si los haces un día, al día siguiente no vas a notar nada, más que agujetas. Pues te miras la barriga, la vas a tener igual, ¿no? Pero si lo sigues haciendo al cabo de un año, sí que vas a notar la diferencia. ¿Cómo se han ido produciendo los abdominales en tu cuerpo? No lo has visto, pero es un fruto de lo que has ido haciendo todos los días. Pero vas a tardar en verlo. Esto es igual. Esto es igual, ¿no? Obviamente, si dejas de hacerlo o eres irregular haciéndolo, el resultado no será bueno. Pero si haces un poco todos los días, si tú haces, yo qué sé, 50 abdominales todos los días, que no es nada. Bueno, pues aunque hagas solo 50 abdominales todos los días, al cabo de un año notarás la diferencia. Con la oración sucede lo mismo. Si tú oras 10 minutos todos los días, que es muy poco, al cabo de un año notarás la diferencia. Pero todos los días. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, creo que muchos hemos experimentado, no sé si Ana, tú también estás de acuerdo, que sobre todo cuando empiezas esto de la oración, yo cuando empecé, ¿no?, a querer tomarme en serio esto de la oración, pues hay días en que sales motivadísimo, sientes incluso que Dios te ha hablado, ¿no? Sientes que Dios te ha consolado, te ha hecho ver cosas de forma nueva, pero otras veces sientes que estás hablando solo, que estás perdiendo el tiempo y que estarías mucho mejor haciendo otras 1000 cosas, ¿no? ¿Eso le pasa a todo el mundo o me ha pasado solo a mí? Sí, no, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, sí. Y ante eso no hay más que, entiendo, que seguir, como dices tú, ¿no? Perseverar y... Rezar sin ganas. Claro, exactamente. Es igual, es que a mí me gusta mucho poner el ejemplo del ejercicio. Es decir, es igual que con el ejercicio. Hay días que te apetece hacerlo. Pero yo no sé a la gente, pero a mí el 90% de los días no me apetece hacer ejercicio. No me apetece sentarme en el banco y empezar a... ¿no? O hacer flexiones o coger las mancuernas. Que el 95% de los días no me apetece hacerlo. Pero lo haces porque le sienta bien a tu cuerpo y eso lo ves. Ya está, ¿no? Antes has dicho, en las frases que hemos puesto al principio de introducción, que estabas 100% de acuerdo, ¿no? Le has dado un 10 a que ser cristiano es vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo se vive en la presencia de Dios? ¿Qué es esto de vivir en la presencia de Dios exactamente? ¿Cómo lo definirías tú? Vivir en la presencia de Dios, que es igual a estar convertido, significa que ante cualquier... La vida está llena de decisiones. La vida se divide en decisiones continuas entre A y B. ¿Hago esto o hago esto? ¿No? Digo esto, digo esto. ¿Voy aquí o voy allí? La conversión significa que en cada una de esas decisiones tú vas a elegir la que honestamente en ese momento crees que es la que Dios quiere. Eso es estar convertido, eso es vivir en la presencia de Dios. Si no lo ves claro, o realmente, entonces haz lo que quieras, ahí no hay problema. Si honestamente no sabes, ¿no? Si honestamente no sabes, haz lo que te parezca. Es una muy buena definición, ¿no? Porque, o sea, es simple, pero a la vez como muy poderosa, ¿no? Efectiva. Es una buena vara de medir. Es muy simple. Es simple, pero es verdad que a veces, tan simple que a veces no lo hacemos, ¿no? Hay ciertas cosas que ni te planteas qué es lo que quiere Dios. Quizá porque no lo consideramos importante, ¿no? Hombre, entiendo que esto no aplica, me como una barra de pan o me como una... No aplica para tonterías así, sino que aplica pues, a cosas un poco más relevantes de tu vida. Eso es.